Los disturbios tuvieron lugar en todo el país, pero la mayor intensidad se dio en la capital, Santiago, donde el epicentro, denominado Zona Cero, fue la Plaza Baquedano, en el límite de las comunas de Santiago Centro y Providencia, el corazón de la ciudad. Surgieron distintos grupos violentistas que asolaron el lugar, destruyendo propiedad pública y privada. Destrucción que aún es visible al recorrer la zona, pese a que muchas fachadas han sido maquilladas para aminorar el impacto visual. Es el caso de la iglesia San Francisco de Borja, ubicada a solo cuadras de la Zona Cero. Su exterior luce inmaculado, pero su interior aún alberga las huellas del incendio y vandalismo que en enero del 2020 arrasaron con más de un siglo de su historia. Los habitantes del sector fueron los más afectados, teniendo muchos que abandonar sus casas y sus vidas. Lo mismo ocurrió con la mayoría del comercio, que hasta la fecha permanece cerrado. El restaurante La Antigua Fuente, también conocido por su nombre anterior, La Fuente Alemana, con más de 50 años de existencia, se convirtió de pronto en el símbolo de la resistencia a lo que acontecía. Todo fue bastante duro para adelante, porque la violencia que aquí había en las calles era algo impensado. O sea, yo nunca me imaginé. Era cuando tú mirabas por las ventanas para afuera, viendo cómo quemaban locales, cómo los saqueaban, cómo amedrentaban personas, cómo era el combate contra carabineros. O sea, cuando tú ves en algunos de esos días, vimos y más de una vez, a carabineros al final defenderse con piedras también, carabineros responder con piedras, porque no tenían más recursos, porque en el fondo no tenían apoyo político, y bueno, y para los ciudadanos comunes y corrientes estábamos cada uno al final defendiéndose con sus manitos nomás. Estábamos un día con disturbios acá, carabineros, la orden que había era que los dejaran nomás mientras no pasara nada. Y yo estaba parado afuera. Y no había prácticamente unos pocos clientes, nomás, nada más. Habían barricadas, todo el cuento. Y de repente vino un chico corriendo de allá hacia acá. Y lo venían persiguiendo como 8 o 10 de estos tipos. Y este chico prácticamente se me pone al lado un poco. Y yo veo que se le van a tirar encima y yo me pongo al medio, como diciendo, oye, ¿qué pasa? Y parece que el cabro le había sacado unas fotos con el celular, no sé. Entonces le querían pegar, quitar el celular y oye, no, yo tratando de parar esto y bueno, lo que más pude, y yo abrazo a este chico y lo meto para dentro del local. Y ahí empiezan a darle duro al local. Entonces ahí fue cuando ya yo salí para afuera, que ahí tenía un palo nomás, ahí con un palo para afuera, y ahí me rompieron la cabeza, piedrazos, fue una cuestión bien complicada. Apoyados por sus trabajadores y clientes, decidieron oponerse al vandalismo. Ellos se negaron a cerrar las puertas de su negocio, como sí lo hicieron muchos de sus vecinos, pagando un alto precio por la osadía de desafiar a la delincuencia. Sufriendo durante más de 2 años innumerables ataques que intentaron repeler, blindando puertas y ventanas con gruesas láminas de metal, entre otras medidas, que llevó a su dueño, Carlos Siri, a disparar una escopeta de balines. Es que piensa, pues si estáis solos, nosotros estábamos acá, tranquilos. Dijimos, incluso cerremos ahora que quedan pocos clientes para que no tengamos problemas con estos tipos, qué sé yo. Oye, se vinieron de hacha a destruir el local. Y ahí estábamos con gente acá que hoy desparramos, porque en el fondo. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a evacuar a la gente, al personal, a todo el mundo, porque realmente la gente estaba asustada porque fue así de golpe. De hecho, yo estaba arriba haciendo la caja porque íbamos a cerrar. Ya dijimos definitivamente mejor no sigamos trabajando hoy día. ¿Y acá tu única salida es esa? No, hay una salida atrás que sale por el edificio acá. Perfecto. Y resulta que ahí empezamos a evacuar a las personas. Y ahí fue cuando yo bajé un rifle a postones que tenía arriba. Perfecto. Y sabéis que más, esta cuestión ya basta. Ya basta. Porque si no podían arrancar las rejas, todavía no estaba esto con metal.
estaban las rejas. Y ahí se armó el cuento y de ahí amenazado, después nos siguieron atacando, trataron de quemarnos en un día, no sé si fue al otro viernes al tiro, o otro después, 3 veces en un día nos trataron de quemar el local. Yo eso lo hice en forma consciente, yo sabía, dije aquí me van a... Sí, claro. Pero voy a tratar de parar esta weá como sea. Y si me salvo, qué bueno. Porque esto es lo único que tenemos. Claro. Eso es lo que se logra, ¿eh? Eso es lo que vivimos todos los días. Eso es lo que vivimos hoy día, aumentado por 10. Sin mediación, atacan. Así de simple. Estos delincuentes tienen tomado el sector de Plaza Italia. Y nosotros, yo como trabajador, me siento pasado a llevar. Porque por culpa de estos delincuentes, gente trabajadora no puede trabajar. Ustedes lo vieron aquí. Nadie se lo quitó. Fue un día que había periodistas aquí adentro, que fue justo el día que le aforramos los portonazos. Y estábamos cerrados acá y habían periodistas aquí que vinieron y se encontraron aquí y de repente encontraron que aquí todas estas rejas empezaron a hacer y uno cayó a encender fuego afuera. Y ahí fue cuando quedó todo esto en la prensa y ahí empezaron los ataques más pesados después, que fue el tema de tratar de incendiar el local y toda la cosa, porque se cayó la imagen de que eran los luchadores sociales. Ese día se cayó. Y aunque presentaron una demanda por cerca de 1.3 millones de dólares contra el Estado de Chile, esta fue desestimada por el Consejo de Defensa del Estado. La verdad es que cuando tú ves esa forma de actuar del Estado, tú dices, bueno, estamos solos en realidad. Pero lo que a mí me pasó, le pasó a cualquier cantidad de comerciantes de este país. Le hicieron la vida imposible a los residentes, a la gente que eligió tener su proyecto de vida aquí. Se le hicieron, y hay muchos que se fueron. Los que quedaron, imagínate, están todos... Yo creo que aquí hay un daño psicológico no menor en esta zona. Y al final, ¿qué es eso? Eso es represión y casi terrorismo de civiles sobre civiles. No tengo idea, pero no debo estar bien. La ciudadanía quedó sola a merced de la delincuencia. No solo los locales comerciales sufrieron los embates de los ataques. Lo mismo ocurrió con la infraestructura pública, monumentos nacionales como la escultura ecuestre del general Baquedano y la tumba del soldado desconocido, que debieron ser removidos del lugar. La estación de metro Baquedano, importante punto de combinación a otras líneas de metro, no volvió a funcionar sino hasta 4 años después. Muchos debieron abandonar sus hogares ante la imposibilidad de seguir viviendo ahí y la nula alternativa de arrendar o vender sus propiedades. El lugar se convirtió en zona de sacrificio. Muchos locales comerciales aún permanecen cerrados, con excepción del restaurante La Antigua Fuente, que aún sigue luchando por mantenerse en pie. Incluso nos emocionamos aquí, se nos cayeron sus lagrimonios. No, qué bueno. Pero fue gente maravillosa, de verdad, gente maravillosa. Sí, todas las emociones, mucha gente nos ha apoyado, mucha gente nos sigue apoyando. Y yo lo único que puedo decir es darle miles de gracias.
aquí, en el edificio de la esquina, en el cuarto piso, quinto piso, no me acuerdo, ahí había una oficina o algo que se llamaba Radio Dignidad, y ellos transmitían y le ponían música aquí cuando había violencia, cuando había de todo contra carabineros, ponían música, los asusaban con discursos que tú veías una línea atacando a carabineros. Tú ves una segunda línea que los abastece y le lleva las piedras o lo que sea para atacar a carabineros. Hay otro grupo que es el que está rompiendo el mobiliario público y todas las cosas para sacar piedras o sea cosas para atacarle a carabineros. Y hay otro grupo que era el que se encargaba de tomar las lacrimógenas y meterlas en tarros con agua. Producto de la violencia e inseguridad, el transporte público dejó de transitar con normalidad. Muchos trabajadores quedaron sin tener cómo llegar a sus hogares después de sus jornadas laborales. Era el caso de César, quien trabajaba en la comuna de Vitacura, y en más de una oportunidad debió caminar los cerca de 12 kilómetros que lo separaban de su hogar. La fuerza pública dispuesta por el gobierno de turno nunca contó con los hombres ni recursos suficientes para hacer frente a lo que ocurría. Más de 24.000 uniformados resultaron heridos en los casi 4 años de conflicto. En el 2018, un año antes de que comenzara todo, la policía registraba 3.492 lesionados. Después del 18 de octubre, la cifra se multiplicó y nunca se volvió a los indicadores anteriores, superando los 6.200 casos en el 2020, en plena pandemia. Un ejemplo del peligro que vivían y que a Carabineros le duele recordar es que a contar del 18 de octubre, los alumnos de la escuela institucional, quienes los fines de semana iban a sus casas para ver a sus familias, decidieron no salir más con el uniforme, ya que al desplazarse en la vía pública sufrían insultos, amenazas y hasta agresiones. Vestir el uniforme verde pasó de ser un orgullo a ser un riesgo. Incluso niños, hijos de uniformados, sufrieron bullying en sus colegios por ser quienes eran, el hijo de un carabinero. El daño psicológico, además de físico, sufrido por miles de personas a lo largo del país, nunca ha sido cuantificado, ni ha sido tema de ningún estudio. Al trauma de tener que abandonar tu hogar en circunstancias violentas, transitar con miedo o simplemente no poder salir a la calle, se sumaron actos deleznables que fueron caricaturizados y hasta minimizados. Es el caso de la práctica El que baila pasa, donde una turba se abalanzaba sobre los vehículos que se atrevían a pasar por las inmediaciones de los desórdenes y los obligaban a descender y bailar a cambio de dejarlos continuar su camino. Si no bailabas, no pasabas. Incluso te agredían. Oye, no te estamos haciendo nada, te hemos pegado en la última. Oye, pero ¿qué onda? Es una cosa de saltar nomás, weón, es saltar. Oye, weón, estoy acelerando el auto. ¡Deja de acelerar! ¡Párala! ¡Deja! Ese es lo para atrás, weón. Tranquila. Cuidado, weona. Dame la patente en la cara, cabrón. La patente en la cara, weón. Esta es la zona cero de la que nadie habla. Hemos vivido un toque de queda permanente desde hace 3 meses, por así decirlo. Es imposible hacer un recuento acabado de todo lo sucedido en Chile a contar del 18 de octubre de 2019. Pero es necesario hacer el intento por todas las víctimas invisibilizadas, por la ciudadanía que vivió y sufrió en carne viva la delincuencia desatada. ¿Por qué nadie habla de los miles de trabajadores que perdieron sus trabajos? ¿Por qué nadie habla de los miles que sufrieron agresiones en las calles por decir abiertamente que pensaban distinto? ¿Por qué integrantes de grupos delictuales a cara cubierta fueron homenajeados en dependencias del ex Congreso Nacional? El aprovechamiento político de unos y la desidia de otros no fueron más que el combustible que avivó la llama de delincuentes dispuestos a destruir todo a su paso.
¿Por qué nadie habla de los grupos de vecinos de distintas comunas que se vieron obligados a organizarse para defender sus viviendas, que eran amenazadas por saqueadores? Los mismos saqueadores que arrasaban el comercio y no estamos hablando solo de las grandes tiendas. Hablamos de pequeños comercios, de las pymes, que son el sustento de familias completas. Sabemos que nuestra visión de lo ocurrido a contar del 18 de octubre del 2019 en Chile no es la más popular, pero es lo y cómo lo vivimos. Y sabemos que no fuimos solo nosotros, fuimos millones. We're broken people now. We're